convivimos, nos articulamos distintos actores de la sociedad organizada, ¿no? Que se llama el Foro Cívico. Interesante aclarar que no es una estructura burocrática. Sencillamente lo que hacemos es que buscamos construir consensos y soluciones para temas muy específicos que aquejan a la cotidianidad venezolana. Hay académicos. ¿No? Hay academia, hay sindicatos, hay organizaciones que se dedican a los temas electorales, otros a los temas humanitarios, por supuesto empresarios, profesionales, digamos, de libre ejercicio, ¿no? Y ciudadanos, al final, venezolanos, extranjeros que viven dentro del país y que sin importar su vinculación política, por eso también es importante resaltarlo, no somos un espacio donde confluyen exclusivamente opositores o exclusivamente oficialistas. Okay. Sencillamente es un espacio donde los venezolanos podemos diseñar propuestas que luego sean consensuadas con la sociedad en general, con las autoridades, y que éstas permitan soluciones hoy, porque el problema de los venezolanos de agua, de alimentación, de luz, de educación, de alimentación, no es para cuando tengamos una elección que cada quien vote por quien aspire a votar y pueda tener el presidente que quiera tener. Los problemas que aquejan a la ciudadanía deben ser resueltos, y eso es un poco el trabajo que se ha venido realizando. Ahora, en términos prácticos, ¿qué resultados ha venido dando ese trabajo que han desarrollado? Entiendo que han realizado una gira a nivel nacional, han ido por estados, han conversado con gobernadores, alcaldes y también con sectores de base. ¿Cuál ha sido el aprendizaje que han tenido de esta gira? ¿Qué han sentido, ¿no? ¿Cuál es esa sensación que les ha dado la gira del sentir popular y también del trabajo de las gobernaciones y alcaldías? Fíjate, lo primero, que aquellas divisiones extremas ya no existen. Okay. Y cuando tú sales de Caracas, consigues realidades que son totalmente distintas. Debemos decir que en Caracas se tienen algunos privilegios desde el punto de vista de los servicios públicos. Cuesta mucho más tener esta fluidez de servicios en otras partes del país, ¿no? Y ahí tú te das cuenta que sin importar las tendencias políticas, la gente lo que quiere es que haya acuerdos. Sí. Pero que esos acuerdos no sean impuestos, o sea, que no sean soluciones impuestas. Se buscan soluciones que tengan sentido de pertenencia. Y cuando tú logras comunicarte con organizaciones sociales de todas las dimensiones, digamos, de todos los sectores, y después lo conversas con alcaldes, con gobernadores, que son autoridades que nadie les cuestiona. Es una primera capa de institucionalidad que nadie cuestiona su legitimidad, que absolutamente nadie, que están frescos, digamos, de estar entrando, aunque algunos pueden estar repitiendo, pero frescos entrando en sus periodos y tienen la voluntad o la necesidad, si lo vemos desde el punto de vista del rédito político, de tener acciones que verdaderamente hagan la vida de los venezolanos más fácil. La gente lo que busca es eso, acuerdos muy específicos, se hacen propuestas muy específicas y estas luego se trabajan, se diseñan, se generan los consensos para presentarlas entonces en los espacios de las dimensiones internacionales y nacionales de la discusión política. Porque ahora, cuando habla de estos espacios internacionales, ¿a qué se refiere? ¿Qué organizaciones han presentado estos trabajos? Fíjate, obviamente todos estos trabajos se han presentado en algún momento por ante la CAF, se han llevado a organizaciones como la ONU, se han llevado, en fin, a las instancias y organismos multilaterales que generan financiamiento para este tipo de cosas. Lo que pasa es que cuando tú puedes tener un proyecto, por ejemplo, para el rescate de los temas eléctricos de alguna zona, y la sociedad de esa zona, digamos, el ciudadano de esa zona lo aprueba, está en concordancia con la visión de los alcaldes o el gobernador, pero después necesitas un acuerdo político. Porque lamentablemente, nos guste o no, Venezuela vive una realidad de sanciones que te limita la operatividad para este tipo de ejecución de proyectos que subsanaría. Y que el sector empresarial también sintió el impacto de esas sanciones financieras. Sin duda alguna. A ver, las sanciones financieras por sobrecumplimiento, overcompliance, como se dice, o por sencillamente, porque es la realidad, afectan a la estructura de la economía, nos ha hecho la vida a los empresarios un poco más complejo. Yo invito a cualquier empresario que me diga, por ejemplo, cómo hace una transferencia cuando no tienes corresponsalía y tienes que pagar a un proveedor, o por ejemplo, proveedores que sencillamente dijeron con Venezuela por temor. No porque quizás el privado no está sancionado quizás alguna actividad específica como puede ser salud, alimentos o alguna otra, pero el simple hecho de que seas venezolano y en un país que tiene una economía que está, digamos, articulada medularmente en la actividad del Estado desde la visión petrolera, entonces la comunidad internacional como que agarra temores, ¿no? Y eso afecta sencillamente proveedores que no te despachan más, complicación para el pago digamos, de las acciones comerciales, y eso en definitiva lo que hace es que
lo termina pagando el ciudadano, porque todo eso encarece la cadena de producción. Ahora hay una pregunta que siempre nos realiza la audiencia sobre esto. Nos dicen, pero ¿cómo es posible que ahora que estamos sancionados se ven más productos que en esta época donde no conseguíamos nada, no habían llegado las sanciones, pero bueno, acá en Venezuela pasamos un momento donde no había café, no había azúcar, no conseguíamos lo básico, los productos en la farmacia. Luego, bueno, llegaron las sanciones, pero sin embargo, desde hace 2, 3 años para acá, vemos bodegones en cada esquina, el nacimiento de nuevos locales comerciales. Hemos visto, pues, digamos, sectores y locales para la gama A+ de la población, restaurantes nuevos, y el crecimiento también de la desigualdad. Entonces, bueno, hay como distintas lecturas, ¿no?, sobre la nueva Venezuela que hay. A ver, hay una realidad, que hay un avance económico, eso es innegable. Pero eso no tapa verdades estructurales, problemas estructurales, de poder de compra del salario, de servicios públicos y de una gran cantidad de demandas sociales. El tema de los jubilados, los institucionales, por eso, demandas sociales e institucionales que existen, ¿no? Ahora bien, como te decía, las sanciones no aplican al sector privado, pero el sobrecumplimiento hace que todo ese producto que tú estás viendo hoy en Venezuela llegue con unos precios más altos, porque tienen que sortear obstáculos mucho más complejos que si tuvieses una línea transparente, digamos, de comercial. Y que además aumentan en dólares. Porque, bueno, porque tienes una realidad, porque acuérdate que hay inflación en todo el mundo en este momento, por la guerra y por todas las variables económicas. Pero además en Venezuela tienes problemas donde el sector privado ha tenido que subsanar algunas deficiencias del sector público. Entonces, esto es mucho más complejo que un simple proceso de inflación o, digamos, un simple proceso de sanciones. Te repito, si hay un crecimiento económico, y eso y gracias a Dios que existe, porque eso ha generado puestos de empleo. No es solo, obviamente, la brecha de desigualdad la podemos ver ampliarse, pero no es solo para los sectores, digamos, las clases sociales A y B. También tú cuando penetras en zonas populares estás consiguiendo productos que antes no conseguías. Ahora, el problema ahí es el poder de compra. Claro. El crédito, que no existe. Nosotros tenemos en la cartera, seguro tú en tu bolso y yo en mi cartera, unos instrumentos que sirven muy bien para abrir puertas cuando se te quedan cerradas, que son las tarjetas de crédito. Cuando un país no tiene crédito, la producción no puede crecer, no puede fortalecerse, no puede ser más competitiva, adquiriendo, digamos, modernidad para sus procesos. Pero tampoco el ciudadano, como quizás hace 20 años atrás, en mi época de estudiante, que tú querías salir un rato a distraerte o adquirir un bien y lo pagabas con una tarjeta de crédito. Eso hoy no existe. Claro. Entonces, es mucho más complejo que sencillamente decir Venezuela se arregló o las sanciones maltrataron aún más la economía que ya venía de 7 años en caída, pero paradójicamente